Bienvenido, aventurero curioso de la historia. Prepárate para explorar las calles empedradas de la historia de Colombia. Un emocionante viaje a través de los tiempos, lleno de civilizaciones antiguas, conquistadores españoles y luchas por la independencia. Y los trastornos del siglo XX. Nuestro viaje se dividirá en diferentes secciones, explorando cada periodo clave. Adentrémonos en los fascinantes orígenes de Colombia, donde florecieron las primeras civilizaciones indígenas hace miles de años. La civilización de San Agustín dejó un enigmático legado en forma de cientos de estatuas de piedra. Figuras monumentales cuyo significado preciso sigue siendo un misterio. Los muiscas y quimbaya, asentados en los Andes, destacaron por su sofisticada organización política y su brillante orfebrería, creando piezas de gran belleza como el famoso Poporo Quimbaya. En la costa caribeña, los taironas construyeron ciudades notables en el corazón de la selva, con avances en agricultura, arquitectura e ingeniería, como terrazas agrícolas y sistemas de irrigación. Los zenúes, en el norte, eran maestros del arte y la agricultura, desarrollando técnicas avanzadas de alfarería, tejido y orfebrería, así como innovadores métodos de cultivo en tierras inundadas. Estas civilizaciones sentaron las bases de una rica historia cultural. La llegada de los conquistadores españoles, a principios del siglo XVI, marcó un periodo crucial. En 1499, Alonso de Ojeda fue el primer europeo en pisar la costa colombiana. El territorio estaba habitado por diversas culturas indígenas. En 1538, Gonzalo Jiménez de Quesada fundó Santa Fe de Bogotá, capital de Nueva Granada. Los primeros contactos entre españoles e indígenas estuvieron marcados por la desconfianza y el choque cultural. La búsqueda de El Dorado, la legendaria ciudad de oro, impulsó a los conquistadores sedientos de riquezas, dejando un legado de conquista y dominación. La época de la colonización española, desde 1538 hasta 1810, fue un periodo de agitación y transformación. Los españoles impusieron su autoridad y cultura, confiscaron tierras indígenas y sometieron a las poblaciones. El catolicismo fue introducido, a menudo por la fuerza. La trata de esclavos africanos se convirtió en una pieza clave, trayendo millones de africanos esclavizados. La mezcla de españoles, indígenas y africanos sentó las bases de la diversidad. Además, los españoles trajeron enfermedades como la viruela, que diezmó a las poblaciones indígenas. El legado de la colonización perdura en la lengua española, el catolicismo predominante y las desigualdades sociales. El camino hacia la libertad comenzó con la independencia, influenciada por los ideales de la Ilustración europea. Antonio Nariño tradujo y publicó la Declaración de los Derechos del Hombre en 1793. El 20 de julio de 1810, patriotas colombianos proclamaron la independencia de Nueva Granada en Bogotá. Este periodo, conocido como la Patria Boba, estuvo marcado por la inestabilidad política y los conflictos internos, llevando a una restauración temporal del poder español. Simón Bolívar, un joven militar venezolano, se convirtió en una figura clave, uniendo a las facciones revolucionarias. Su victoria decisiva en la Batalla de Boyacá en 1819 allanó el camino para la creación de la Gran Colombia. La Gran Colombia, 1819-1831, fue una unión ambiciosa que incluía los actuales territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, basada en los ideales de libertad y unidad. Simón Bolívar fue su presidente. Sin embargo, la unión se enfrentó a desafíos como tensiones políticas, rivalidades regionales y debates constitucionales. Tras su muerte en 1830, la Gran Colombia se desintegró en 1831, dando origen a Colombia, Ecuador y Venezuela. El legado de la Gran Colombia perdura en la memoria colectiva y en las banderas compartidas de estas naciones. El siglo XIX en Colombia fue un periodo de agitación política y guerras civiles. Tras la desintegración de la Gran Colombia, el país se llamó República de Nueva Granada, caracterizada por la inestabilidad política y las guerras civiles entre liberales y conservadores.
como la Guerra de los Supremos. Luego vino la Confederación Granadina, un intento de reconciliación que no logró la estabilidad duradera. Finalmente, los Estados Unidos de Colombia buscaron un Estado más centralizado con autonomía regional. Rafael Núñez impulsó la regeneración para restablecer el orden. La abolición de la esclavitud en 1851 y el desarrollo económico con exportaciones como el café marcaron este periodo. Aunque persistieron las desigualdades sociales, en 1886, la Constitución de Río Negro estableció la República de Colombia, consolidando el poder central, manteniendo a liberales y conservadores como actores dominantes. Este fue un punto de inflexión, pero también el preludio de conflictos. El siglo XX en Colombia estuvo marcado por grandes transformaciones y conflictos. La Guerra de los Mil Días, 1899-1903, fue un conflicto devastador entre liberales y conservadores, dejando decenas de miles de vidas perdidas y una economía arrasada, sentando las bases de la inestabilidad política. Los años 1900-1930 vieron regímenes autoritarios y desafíos económicos, como la caída del precio del café. La masacre de las bananeras en 1928, donde trabajadores fueron reprimidos violentamente, marcó un punto de inflexión social. El Bogotazo y la violencia, 1940-1950, fueron un oscuro periodo de violencia política. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 desató el Bogotazo, seguido por la violencia. Un brutal conflicto entre liberales y conservadores. Miles de vidas se perdieron y las divisiones políticas persistieron. La guerra civil y el narcotráfico, 1960-2000, vieron el surgimiento de grupos guerrilleros como las FARC y el ELN. Miles de civiles fueron afectados y el país vivió en constante temor. Desde la década de 2000 hasta la actualidad, Colombia ha realizado esfuerzos de paz sin precedentes. La firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en 2016 puso fin a medio siglo de guerra civil. A pesar de los desafíos, Colombia ha logrado avances significativos en seguridad y desarrollo. Los esfuerzos de paz son un testimonio de la resistencia del pueblo colombiano y su determinación para construir un futuro más pacífico, aunque los retos persisten. Síguenos en YouTube para conocer más sobre nuestras historias. ¡Hasta la próxima!